Conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos permiten representar diversas situaciones del entorno, tales como la cantidad de elementos que tiene un conjunto, en este caso los números naturales, las partes de una unidad, en este caso los racionales, aquí se refiere a lo que son las fracciones, la medida de la diagonal de un cuadrado del lado 1, los irracionales, o diversas cantidades o entes físicos que están compuestos por una parte real y otra imaginaria, llamado números complejos. Los conjuntos numéricos utilizados en la matemática básica son los números naturales, el conjunto de los números enteros que se representa con la Z, el conjunto de los números racionales que se representa con una Q, el conjunto de los números irracionales que se representa con una Q', el conjunto de los números reales y el conjunto de los números complejos. Los números naturales o el conjunto de los números naturales. Los números naturales n comienzan con el número 1 y generalmente se utilizan para contar. Conjunto que se representa de la siguiente forma. N es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Al averiguar el número de elementos que tiene un conjunto finito, se le asigna a cada elemento un número natural, es decir, el primer elemento se le asigna con el número 1, el segundo con el número 2 y así sucesivamente hasta agotar los elementos del conjunto. Al finalizar este proceso, el número de elementos del conjunto es el último natural utilizado. Representación. Para representar a los números naturales en una recta, se ubica hacia la derecha la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, etc. a una distancia fija denominada unidad, como se ilustra en la figura siguiente. Esta es la línea recta. Y partimos desde el origen, en este caso sería el 0, y cada rayita o cada punto en la recta representa una escala fija, es decir, una medida fija. El inicio representa el 0 y los demás representan 1, 2, 3, 4, 5, etc. hasta la ubicación que se desea tener. Algunas propiedades básicas de los números naturales son las siguientes. Todo número natural n tiene un sucesor, es decir, que para todo número que pertenezca al conjunto de los números naturales, en este caso se representa con una letra mayúscula n, entonces n más 1 pertenece al conjunto n, es el consecutivo de n. Por ejemplo, 5 pertenece a n, es decir, el 5 pertenece al conjunto de los números naturales. Entonces, si sumamos a 5 más 1, que nos va a dar 6, también pertenece al conjunto de los números naturales. Entre dos números naturales consecutivos no existe otro número natural. Todo número natural n mayor que 2 se puede descomponer en factores primos. Por ejemplo, el 30 es igual a 2 por 3 por 5, en los que el 2, el 3 y el 5 son números primos. Los números enteros. El conjunto de los números enteros se representa con la letra Z. Se forma al incluir el 0 y los negativos a los números naturales.
Este conjunto amplía las posibilidades de representar diversas situaciones. Se representa de la siguiente forma: Z es igual punto suspensivo hacia la izquierda y punto suspensivo hacia la derecha. Aquí tenemos los números negativos, el 0, y los números positivos. Es infinito hacia la derecha e infinito hacia la izquierda. Representación en la recta numérica. Para representar los z en una recta, se toma una longitud fija como unidad, se ubica el 0 como centro y los valores hacia la derecha del 0 son positivos y hacia la izquierda se marcan con el signo negativo. Esta situación se ilustra de la siguiente forma. Esta es la recta numérica. Tenemos cada marca en la recta numérica que representa un número. El centro representa el 0, hacia la derecha el 1, hacia la izquierda menos 1, hacia la derecha el 2, hacia la izquierda menos 2, hacia la derecha el 3 y hacia la izquierda el menos 3. De esta manera podemos representar en la recta numérica el conjunto Z. Algunas de las propiedades de los enteros son las siguientes. No tiene el primero ni el último elemento. Entre dos enteros consecutivos no existe ningún otro entero. Si n es un número entero, existe menos n que pertenece a z, tal que menos n más n me va a dar igual 0. Es decir, todo número entero tiene un inverso aditivo que es su opuesto. Al sumar, restar o multiplicar dos números enteros, el resultado es otro número entero. Los números racionales e irracionales. Los números racionales se representan con la letra Q y permiten representar partes de una unidad, es decir, permiten representar las fracciones. Tienen la propiedad de que se pueden escribir como el cociente de dos números enteros, m entre n, en el que m es el numerador y n es el denominador, que no puede ser igual a 0. Se definen de la siguiente manera. Q es igual a n entre m y n entre m. N pertenece a z y n es diferente de 0. Y m es diferente de 0. Representación numérica. Todos los números enteros son números racionales, ya que cualquier entero se puede expresar como la división entre él mismo y la unidad. Es decir, si n pertenece a z, n es igual a n entre 1 que pertenece a q. En una recta, los racionales se representan de la siguiente manera. Tenemos aquí la línea recta. Tenemos aquí el 0, el menos 1, el 1 y menos 1, el 2 y menos 2, el 3 y menos 3, y tenemos la fracción 5 sobre 2 que representa a 2.5, que está después del 2, entre el 2 y el 3. Note que los números racionales que tienen el numerador menor que el denominador se representan entre 0 y 1, si tanto el numerador como el denominador son ambos positivos o ambos negativos. En otro caso, si el numerador es positivo y el denominador negativo o viceversa, el número racional se ubica entre menos 1 y 0. Por ejemplo, para representar la fracción 3/4, se divide la unidad en 4 partes iguales
y sobre la tercera a la derecha se escribe la fracción como se ilustra en la siguiente gráfica. Por ejemplo, para representar la fracción 3/4, se divide la unidad en 4 partes iguales y sobre la tercera a la derecha se escribe la fracción como se ilustra de la siguiente forma. 0, 1, menos 1, a la derecha el 2, a la izquierda menos 2, a la derecha el 3 y a la izquierda el menos 3. Entre el 0 y el 1 tenemos 3 rayitas. Esas indican la división de la fracción. Y el 3/4 lo vamos a representar de esta manera, próximo al 2. Escritura de los racionales como decimales. Los racionales se pueden escribir en forma decimal. Para ello, se realiza la división entre el numerador y el denominador. Por ejemplo, 8 entre 4 es igual a 2. 8 sobre 4 es una fracción. 7 entre 2 es igual a 3.5. Es decir, 3.5 es igual a 7 sobre 2. 8 tercios es igual a 2.66666. 1 tercio es igual a 0.3333. Es decir, 1 tercio y 0.3333 son dos expresiones iguales. 1 cuarto es igual a 0.25. 25 7avo es igual a 3.5 14 28 57 14 28. Observe que algunos racionales se corresponden con un número entero, otros tienen solo una cifra decimal. Para otros, las mismas cifras decimal se repite indefinidamente y por último, otros tienen varias cifras decimales que se repiten en la misma secuencia indefinidamente. A los números racionales cuyas cifras se repiten indefinidamente se llaman periódicos y a las cifras que se repiten se les llama período. Por ejemplo, para 8 tercios igual a 2.666, el período, que es el número que se repite, es el 6. A este número se le dice período. Mientras que si tenemos 25 sobre 7 es igual a 3.57 14 28 57 14. El periodo, es decir, los números que se repiten es 57 14 28 57 14 28 y es lo que se le denomina periodo. Los números irracionales se representan con la letra Q'. Son números que no se pueden escribir como el cociente de dos enteros y sus cifras decimales no se les puede determinar un periodo y su número de cifras decimales es indefinido. Por ejemplo, el pi, que representa el decimal 3.14 15 92 65 4 puntos suspensivos. El número epsilon, que representa al 2.71 82 82 8 puntos suspensivos. Y la raíz negativa de 2 es igual a menos 1.41 42 13 56 puntos suspensivos. Raíz de 3, raíz de 52, y menos pi. Estos números se representan números irracionales. En una recta, los irracionales se representan
marcando un punto de origen 0 y tomando una magnitud fija como unidad. A la derecha del 0 se escriben los irracionales positivos y a la izquierda los negativos, como se ilustra en el siguiente gráfico. En el siguiente gráfico vamos a representarlo como si fuera la recta normal y también vamos a representar en este gráfico, aquí vemos y observamos la raíz de 2 que se muestra con una flecha un poco más grande. En un sinnúmero de aplicaciones de la matemática aparecen los números irracionales, así, por ejemplo, pi en las ecuaciones que tienen que ver con las circunferencias, epsilon, que es el logaritmo natural, como base, y phi, 1.61803398 punto suspensivo, que es el número áureo utilizado en la arquitectura y en las artes. Los números reales y los números complejos. Los números reales se representan con la letra R. Existen un conjunto más amplio que incluye a los números racionales e irracionales, es decir, el conjunto de los números reales es la unión entre los racionales y los irracionales. Este es el de los números decimales que se pueden clasificar en decimales periódicos y decimales no periódicos. Ejemplo de números decimales periódicos son 4.333, 4.252525, 2.34, 52, 52, 52. Se puede demostrar que el conjunto de los números racionales coincide con el conjunto de los números decimales periódicos. Existen números decimales no periódicos llamados números irracionales, denotado por la letra Q', por ejemplo, raíz de 2 y pi. El conjunto de los números reales está conformado por todos los números decimales, se denota con R y por lo tanto R es igual a la unión de Q unión Q', es decir, números racionales unión números irracionales. De acuerdo con la siguiente gráfica, vamos a observar esta gráfica. Vemos que esta gráfica tiene dos puntos, el punto A y el punto B. Se puede afirmar que A es menor que B, puesto que A está a la izquierda de B. En la recta real, simbólicamente se representa como A menos B, o A es menor que B. También, si A es menor que B, entonces B menos A es mayor que 0. Los números complejos. El conjunto de los complejos se representa con la letra C mayúscula y se representa de esta manera: A más BI, donde A, B pertenecen a los reales e incluye los números reales. Cada número complejo está conformado por una parte real y otra parte imaginaria llamada I, y se define como I es igual a la raíz cuadrada de menos 1. De ahí surgen entonces los números complejos, de cada raíz cuadrada de números negativos. Si C pertenece al conjunto C, es decir, si C pertenece al conjunto de los números complejos, existen A y B que pertenecen a los números reales, tales que el número complejo va a ser igual a A más BI, en el que A es la parte real y B es la parte compleja o imaginaria. En el álgebra, al asociar algunos tipos de polinomios, se encuentran raíces complejas. Por ejemplo,
Para el polinomio p de x al cuadrado más 1, sus soluciones son x es igual a raíz cuadrada de menos 1, que es igual a y x es igual a menos raíz cuadrada de menos 1, que es igual a menos y. Para representar un número complejo se utiliza en el plano de Argand, en el que el eje horizontal representa el número complejo que se utiliza en el plano de Argand, en el que el eje horizontal se marca la parte real y en el eje vertical se marca la parte imaginaria. También depende de la opción si lo quiere hacer al revés. De esta forma, el complejo x es igual a 3 más 2y se representa en dicho plano como un punto en el que la primera componente es la parte real y la segunda componente es la compleja, es decir, que la expresión 3 más 2y representa un par ordenado 3,2. Principales diferencias entre los números racionales y los números irracionales. ¿Qué son los números racionales? Los números racionales son fracciones que pueden formarse a partir de números enteros y reales. Esto quiere decir que los números racionales son números reales que pueden expresarse también como fracción, ya que podemos calcular o conocer tanto el numerador como el denominador. El nombre de los números racionales en la traducción del inglés ration, que hace referencia a ratio, es decir fracción. Entonces, sabiendo que los números racionales se asocian al ratio, será más fácil decir números racionales. Racional es equivalente a decir racional o ratio de fracción, si podemos expresarlo como fracción de dos números enteros. Como podemos observar en el siguiente esquema, los números reales se dividen entre los números irracionales y los números racionales, los cuales pueden reducirse a números enteros y estos a números naturales. En resumidas cuentas, para fines teóricos, podemos afirmar que un número racional lo podemos expresar en forma de fracción. Ejemplo de los números racionales, ya hemos visto la teoría y concepto de estos números. Ahora vamos a continuar con algunos ejemplos para que puedas observar la diferencia entre los números racionales e irracionales de forma más clara. En el caso de los números racionales no hay demasiado misterio. Cualquier número que pueda ser expresado en fracción es un número racional. Por ejemplo, 48 es un número racional porque puede expresarse como una fracción. Otro ejemplo un poco más complejo puede ser el 3.5. En este número también, que es racional, ya que se puede expresar como 7 entre 2, que es una fracción. Por lo tanto, es racional. Sabemos que es su numerador y denominador, ya que tienen decimales finitos. ¿Qué son los números irracionales? Por otro lado, tenemos los números irracionales. Este tipo de números son números reales que no pueden ser expresados de manera exacta ni de forma periódica. Esto significa que los irracionales no pueden ser expresados de forma de fracción porque no lo conocemos o no podemos calcular el número, el numerador o el denominador. El nombre de racionales es traducción del inglés racional, que hace referencia al ratio, es decir, la fracción. Entonces, sabiendo que los racionales se asocian al ratio, será más fácil recordarlo. El irracional es igual a irracional, que de irratio, no ratio o no fracción. No podemos expresarlo como fracción de dos números enteros.
Más adelante en los apartados diremos algunos de los ejemplos de números irracionales que en este aspecto teórico aparece con más facilidad. Número irracional por excelencia sería el número pi. Sabemos que este número equivale a 3.141592.6 punto suspensivo hasta el infinito. Es decir, que no tiene un decimal que conocemos, ya que no es finito. Por lo tanto, no podemos expresarlo en forma de fracción. Otro ejemplo de números irracionales. Ahora bien, en el caso de los números irracionales, la diferencia se ve muy clara, pero hay que dar algunos ejemplos. Un número irracional por excelencia sería el número pi. Sabemos que este número equivale a 3.141592.6 punto suspensivo. Es decir, que no tiene un decimal que conocemos, ya que no es finito, por lo tanto no podemos expresarlo en forma de fracción. Otro buen ejemplo de un número irracional serían las raíces. Por ejemplo, raíz cuadrada de 3 es un número irracional porque sus decimales tienden al infinito y no podemos expresarlo como una fracción determinada. Sin embargo, no todas las raíces son números irracionales. Las raíces que pueden calcularse y su resultado es un número exacto se consideran números racionales. Está en el caso raíz de 4, sabemos que raíz cuadrada de 4 es 2, por lo que sí se puede expresar en forma de fracción, lo que significa que es un número racional. Y aquí mostramos algunas de las diferencias entre un número racional y un número irracional. Hasta aquí nuestro video.